Siento la presencia del Señor que está aquí, su poder y su gracia, su amor. Puedo ver en cada rostro su belleza irradiar. Siento la presencia del Señor que está aquí. Grande, Señor, es tu misericordia.
Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová. Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Hijo de Dios, eterno Rey, desde su trono descendió para pisar un suelo vil, y cual cordero perecer. Oh Salvador, mi Salvador, Cordero Santo de mi Dios, quien me lavó de mi maldad, ese Cordero mi Señor. En
Cristo es el mejor amigo cuando triste o tentado estés. Colmará de bendición tu afligido corazón. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Él tus súplicas oirá y tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo. En Jesús el amigo encuentro, paz perfecta y plena mi alma da. Apoyado en él estoy, mi confianza a él le doy. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. En tus súplicas oirá y tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo. Aunque ande en algún peligro o en el valle de la muerte esté, ningún mal me alcanzará, pues Jesús me amparará. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. En tus súplicas oirá y tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo. Cuando estemos al fin reunidos con los redimidos más allá, cantaremos con fervor en presencia del Señor. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. Cristo es el mejor amigo. En tus súplicas oirá y tu carga llevará. Oh, es Cristo el mejor amigo. Cristo, 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 otro nombre no hay igual. Santo, fiero, puro, tú llevaste la cruz por mí. Cristo, 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 cielo y tierra te alabarán.
A Cristo doy mi canto, Él salva al alma mía, me libra de quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle, con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Otra vez nuestro Salvador, oh si ya fuera hoy, para reinar con poder y amor, oh si ya fuera hoy. Su fiel iglesia tapiada está, con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo vamos si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronar de Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder desatar, oh si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, oh si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, con nuestras glorias llegarán, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá.
ofrenda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz: Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebranta, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo. Los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Sí lo veremos cuando venga en gloria, sí lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando voces hosanas cantarán. Sí lo veremos la mañana
mañana hermosa, si lo veremos en todo esplendor. Huestes triunfantes de los redimidos, entonaremos hosanas a Jesús. Si lo veremos en aquel gran día, si lo veremos en su majestad, todos unidos le tributaremos nuestra alabanza. Hosana al Señor, hosana al Señor. Buenos días, feliz sábado. Vamos a comenzar nuestro programa de Escuela Sabática con unos himnos. Thank
excelso venera, y Él como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él nos ampara con su amor. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerte y a mi lado estás. Te agradezco, Padre amado, porque unes nuestras vidas a tu corazón. Padre amado, te agradezco por tus planes, grandes sueños tienes para mí. Tú me guías por las sendas de esta vida, a tu lado nada faltará. Yo te amo más que a todo. Si estoy débil, tú eres fuerza, nunca fallará. Por tu gracia te imploro que transformes hoy mi vida con tu bendición. Nuestro último himno, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará.
ellas en la dura lid nos sostendrán, y triunfar podemos sobre el mar. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Muy buenos días a todos aquellos que nos están mirando en vivo el día de hoy y repetido, tal vez en algunos lugares después. Hoy, 28 de marzo del año 2020, marca la historia mundial de que estamos con las iglesias vacías, pero recuerden que las paredes, el templo, no es la iglesia la forman las personas, los miembros de iglesia. Y es por eso que estamos entrando a ustedes, a sus hogares, o a sus celulares, a sus computadoras, a donde quiera que estén. Y desde California, Santa Ana, California, a todos ustedes les damos una cordial bienvenida al día de hoy, en esta escuela sabática de la iglesia de Santa Ana Broadway, esperando de que cada uno de ustedes pueda regocijarse en este día con el estudio de la palabra de Dios. Quiero invitarles a todos ustedes a tener un momento de meditación, de oración, para comenzar también lo que sigue del programa, que es la lección. Inclinemos el rostro. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias el día de hoy por esta maravilla que nos das de vida. En el mundo hay esta pandemia que es muy conocida y muy famosa, pero nosotros te buscamos a ti, Señor, porque te necesitamos. Te invitamos a esta reunión, a esta parte especial de escuela sabática que tiene nuestra iglesia, y compartir con todos nuestros hermanos, amigos del mundo, local, internacional, para que se unan con nosotros en oración y el estudio de tu palabra. Te lo pedimos todo en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana, la lección de escuela sabática, la tiene nuestra directora de escuela sabática, nuestra hermana Blanca Maldonado. Espero que todos saquen su Biblia, su lección, cosas que hacemos regularmente, y poder compartir con ustedes el estudio de la palabra de Dios. Adelante. Muy buenos días, hermanos. Estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad todavía de estar aquí en la casa de Dios. Y es algo muy importante para nosotros saber que tenemos las grandes promesas de Dios. Vamos a dar un repaso muy general, muy breve y muy sencillo. Lo hemos tratado de hacer de esta manera para poder tratar de abarcar, ¿no?, los puntos principales de nuestra lección. Y pues, para empezar, el título de nuestra lección, como todos ustedes saben, es Del polvo a las estrellas. Yo creo que ese título simplemente es muy significativo para nosotros que somos cristianos, y especialmente nosotros los adventistas del séptimo día. En primer lugar, podemos ver en nuestra lección cómo, bueno, aquí tengo una pregunta que voy a presentarles. ¿Por qué podemos vivir el presente y enfrentar el futuro con alegría y esperanza? Es una pregunta para reflexionar, para hacernos pensar acerca de las cosas y los acontecimientos que pues nosotros ya estamos viviendo ya no estamos viviendo o esperando el fin del tiempo, sino que ya estamos viviendo ese momento, el tiempo del fin.
No sé si hay un poquito de confusión en esos términos, pero espero que ustedes lo entiendan. Entonces, en la primera parte de nuestra lección, que es la parte del domingo, podemos encontrar que habla de Miguel. ¿Y quién es Miguel? Miguel es nuestro príncipe. Miguel, nuestro príncipe, que se refiere a Cristo Jesús. Y podemos encontrar que en Daniel 12:1 dice: y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Esa sería la primera parte, que es la parte del domingo. Pero vamos a hablar un poquito acerca de eso. En Salmos 94:16 dice lo siguiente: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? Es una pregunta que nosotros podríamos hacer. El salmista lo hizo. Él dijo: ¿quién se levantará por mí contra los malignos? Y podemos encontrar a través del estudio de esta parte de nuestra lección que Miguel es ese príncipe que dice: está por los hijos de tu pueblo. Y Miguel se levanta para defendernos. Miguel, nuestro príncipe, que es Cristo Jesús, se levanta para defendernos. Y en esta parte, y a través de la Biblia, en diferentes citas bíblicas, podemos encontrar que en sí el acto de levantarse, al decir Miguel se levanta o se levantará Miguel, es un acto que va unido en muchas ocasiones a acciones militares. Es decir, no es así como que estaba descansando tranquilamente, sentado, y se levanta para hacer algo. No, quiere decir que se levanta en acción militar. Y eso lo podemos, como ya les dije, a través de varias partes en la Biblia podemos encontrar, lo que bueno, ahorita por el tiempo no las puedo mencionar. Pero Miguel actúa entonces como un líder militar que protege a su pueblo y lo conduce de una manera especial durante las últimas etapas del gran conflicto. Así es que si dice la palabra de Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y Miguel, Cristo Jesús, va adelante de nosotros. Ahora bien, la segunda parte dice en Daniel 12:1, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Y aquí vamos a encontrar que hay referencia al tiempo de angustia. ¿Y cuál es ese tiempo de angustia? En Jeremías 37 podemos encontrar que dice: cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. O sea, tenemos esa garantía, esa promesa que nosotros podemos reclamar. Así es que, aun cuando se menciona ese tiempo de angustia, cual nunca fue, pero podemos confiar en las promesas de Dios. Este tiempo de angustia no se refiere a la angustia general que precederá a la venida de Jesús, sino a una angustia que afectará solo al pueblo de Dios. Escuchemos bien, ese tiempo de angustia es solo al pueblo de Dios. Porque entonces nos preguntaremos, ¿estarán perdonados mis pecados? Esta angustia comenzará cuando termine el tiempo de gracia y Dios retire su espíritu
de la tierra, mientras son derramadas las primeras plagas. Pero todos los que se hallen escritos en el libro serán librados. Y aquí vamos a la parte del lunes. ¿Qué libro? ¿Cuál libro es ese? Sin duda, se trata del libro de la vida, que está mencionado precisamente en Filipenses 4:3, en Apocalipsis 3:5 y 20:5. Todos los que hemos aceptado a Jesús sin apostatar, permanecemos escritos en este libro, salvos por la fe en Jesús. Fíjense nada más. Nosotros no tenemos que hacer nada, porque si nosotros tratamos de salvarnos a nosotros mismos, ese es un gran impedimento. Simplemente tenemos que aceptar y mantenernos en la fe, confiando en nuestro Dios, en Cristo Jesús. Y Él es el que nos salva, y es el que nos levanta, y es el que nos permitirá pasar ese tiempo de angustia. Pero solamente tenemos que estar firmes, confiando en Él. A continuación, continuando con nuestra lección, la parte del martes de la resurrección. En esta parte, que se encuentra en Daniel 12:2, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y esto pues ya lo hemos escuchado antes, pero vamos a ver, aquí hay dos referencias explícitas a la resurrección. Implican que la vida eterna se recibirá en ese momento y no al morir. Mientras tanto, justos e injustos duermen el sueño de la muerte. Entre la muerte y la resurrección no se puede hacer nada. Por supuesto que no se puede hacer nada porque se está descansando. Lo dice Eclesiastés 9:5 y 10. También dice que no hay ni siquiera pensamiento consciente, ni siquiera se puede alabar a Dios, según Salmos 115:17. Pero la muerte es un enemigo vencido, porque Jesús lo venció con su resurrección. Cuando Jesús resucite a sus santos, destruirá a la muerte para siempre. Y esto también lo podemos encontrar en Isaías 25:8. En esta parte, para terminar con esta parte, dice lo realmente importante es si resucitaremos para vida o para muerte. Y esa es la decisión nuestra. Nosotros decidimos para aquel que descanse, que vaya al sepulcro, ya hizo su decisión de antemano, porque decidió si resucitaba para vida o si resucitaba para muerte. Es una decisión que debemos tomar ahora que estamos vivos y que podemos tomar esa decisión, mientras aún hay tiempo y hay esperanza. Bien, en la parte siguiente, donde se habla de los sellados, el tiempo de sellamiento. Podemos leer en Daniel 12:4 lo siguiente: tú, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos
y multiplicaráse la ciencia. En otras palabras, en otra versión dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. A diferencia del libro de Apocalipsis, Daniel es un libro sellado. Sin embargo, hay un momento en la historia cuando el sello se rompe y el contenido del libro puede ser entendido. El tiempo del fin. O sea que es ahora cuando ya podemos entender por qué ese libro fue sellado y cómo ahora está abierto para entendimiento, conocimiento y reflexión de nosotros mismos. ¿Cuándo comienza el tiempo del fin? Bien, esta es una pregunta interesante. Como vimos en el estudio de Daniel 11:40, la Revolución Francesa y el encarcelamiento del Papa por las tropas napoleónicas, que fue en 1798, marcan el comienzo del tiempo del fin. ¿Y 1798 cuándo pasó? ¿Hace cuánto tiempo ha pasado desde 1798? Bueno, ustedes tendrán la respuesta allí mismo. Estamos hablando ya de un buen tiempo, de bastantes años. Así que el tiempo del fin ya comenzó hace un buen rato, podríamos decir. A partir de ese momento, muchos estudiosos en Inglaterra, como José Wolf, en Medio Oriente, Manuel Lacunza, en América del Sur, y Guillermo Miller, en los Estados Unidos o América del Norte, junto con muchos otros, comienzan a estudiar a Daniel y llegan a la conclusión de que la venida de Jesús está cercana. Y entonces llegamos al tiempo revelado, que es la siguiente parte. Y en el tiempo revelado, pues allí ya sabemos, hemos oído de las profecías, la profecía de los 1260 días, la profecía de los 1335, la profecía de los 1290, que todos estos se traducen en años. Y pues no podemos profundizar en todos estos detalles, pero sí podemos nada más presentar en este momento brevemente cómo el tiempo para llegar a donde inicia el tiempo del fin fue que en el 508, de donde se inicia a contar los 1290 días, fue cuando se realizó la conversión de Clodoveo. Después, el inicio de los 1260 años fue en el año 538, cuando Justiniano concede poder político al Papa. Y los 1260 días terminan justamente en 1798, cuando se experimenta la Revolución Francesa y entonces el Papa es encarcelado. Y entonces allí es cuando se marca que inicia el tiempo del fin. Pero la profecía de los 1335 años es cuando termina en 1843. Entonces es cuando se llega a esta parte donde se empieza a predicar la segunda venida de Cristo Jesús y se espera se habla de que Cristo ya va a venir para esa fecha, incluso se tenía una fecha específica. Finalizada la explicación de Gabriel, un ángel le pregunta a Jesús, que es el varón vestido de lino, ¿cuándo será el fin?
Jesús jura que el fin llegará después de un periodo de 1260 años, 3 tiempos y medio, que ya lo conocemos. Daniel solicita una aclaración más detallada. Como respuesta se le dan 2 periodos proféticos, que son los que acabamos de mencionar hace un momento, los 1335 años y los 1260. En 1843 fue cuando se inicia el movimiento millerita. Se le llama así por precisamente refiriéndonos a Guillermo Miller, que fue uno de los principales que dio a conocer acerca de la venida de Cristo que ya estaba cerca. Y bien, podemos tener como una pequeña conclusión que nosotros estamos viviendo en esta parte del tiempo del fin y que simplemente los acontecimientos que estamos teniendo en estos momentos alrededor del mundo es un llamado a nuestra reflexión y a que nosotros tenemos que prepararnos, porque Cristo ya está cerca. Hace una semana atrás justamente pensaba en eso y de pronto empecé a sentir como un poquito de sensación como de temor. Pero entonces comencé a pensar, ya se avecinan los acontecimientos finales. Quiere decir que ya va a terminar el gran conflicto que existe ahorita y que el mundo somos el punto de referencia. Pero de pronto me puse a pensar, Cristo ya viene, Cristo ya está aquí casi, Cristo lo vamos a ver ya cara a cara. Entonces sentí, ese temor se transformó en una emoción, sabiendo que Cristo ya está a las puertas. Nada más quiero mencionar que aquí se nos dice en la revelación del tiempo, el tiempo revelado, en esta casi parte final de nuestra lección. Aquí tengo un pensamiento. Dice, ora para ser uno de los muchos que serán limpios y emblanquecidos y purificados. Y por último, en el libro La Educación, la página 161, la profetisa dice, la historia que el gran Yo Soy ha trazado en su palabra, al unir los eslabones de la cadena profética desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura, nos dice dónde estamos hoy en el transcurso de los siglos y que es lo que se puede esperar del futuro. Todo lo que la profecía anunció que sucedería hasta el presente ha sido registrado en las páginas de la historia y podemos estar seguros de que todo lo que falta se cumplirá en su orden. Pero recordemos, hermanos, lo que falta es casi nada, es muy poco. ¿Estamos listos? Que Dios nos bendiga para que podamos tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra vida práctica diaria, si estamos listos para recibirlo en las nubes de los cielos. Dios les bendiga.
Gracias, hermanos. Esta mañana la lección de escuela sabática, este trimestre muy interesante, termina acá el libro de Daniel. Y el próximo trimestre va a ser sobre el estudio de la Biblia y otros tópicos doctrinales, muy interesante. Y hemos tratado de estudiar todo ese trimestre. Algunos se le hacía un poco difícil, a poco el estudio de la palabra de Dios, pero sin embargo, pues yo creo que Dios también, al estudiarla, al orar, Dios nos ilumina a cada uno de nosotros para poder entenderla mucho mejor. Y es por eso que los animo a que sigan estudiando su lección de escuela sabática mundial, y sobre todo ahora que tal vez algunos tienen más tiempo de estudiarla, de verla, analizarla y poder compartirla con los demás. El formato es muy sencillo, estudiarla, viene también para los niños, los jóvenes, como ustedes ya saben, pero habrá alguno tal vez nuevo, alguno que está mirando, que visita, que es amigo nuestro, de ustedes, compártanlo con ellos también. Nuestra iglesia se siente muy agradecida porque nos dejaron entrar a sus hogares esta mañana y poder compartir con ustedes esta pequeña parte de nuestra escuela sabática. Nos da cierta tristeza que los templos estén vacíos casi mundialmente. Yo creo que mundialmente están cerrados, pues los conocidos que tenemos nosotros en América por lo menos, en Europa también varios lugares están cerrados, pero sin embargo ustedes lo saben porque es mejor quedarse en casa. Solo de emergencia o seguir las reglas que nos dicen de distanciamiento, lavarse las manos, todas esas cosas son muy importantes, que salvamos vidas quedándonos en casa. Las iglesias están vacías, muchos lugares van a estar vacíos, no sabemos el tiempo indefinido, puede ser pronto, puede ser mucho. Ojalá que Dios siga ayudándonos y cuidándonos el día de hoy. Vamos a terminar este programa con un canto que va a ser anunciado para que podamos concluir este programa, y al final le voy a pedir al doctor Bendezú que tenga la oración final. Así es que vamos a cantar el último canto para concluir esta escuela sabática. Bien, hermanos, vamos a terminar este programa, este sencillo programa de escuela sabática con el número 508. Número 508, contendamos siempre por nuestra fe. Un pequeño. Bien, listos. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará.
limpios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión de la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todos la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Amén. Oremos. Amoroso y bendito Padre Celestial, te alabamos, te glorificamos, porque tú eres digno de toda alabanza. Gracias te damos, Señor, porque hemos transmitido una escuela sabática desde acá de Santana Broadway a los hogares que nos escuchan en esta mañana. Bendícelos, Señor. Bendice a cada miembro del hogar, al papá, a la mamá, los hijos, los nietos. Bendice tu iglesia donde están reunidos, Señor. Permite que cada día seamos encendidos más por tu Espíritu Santo, para que cada día reconsagremos nuestra vida a ti. Estamos viviendo unos tiempos difíciles. Estamos aquí en la iglesia, pero la iglesia está vacía. Ahora la iglesia son los hogares. Bendice esta nación. Bendice a los mandatarios. Permite, Señor, que pronto termine esta calamidad que ha venido al mundo. Guárdanos cerca de ti, Padre eterno, porque te lo imploramos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Gracias por estar con nosotros. Vamos a hacer una explicación de lo que sigue más adelante. Vamos a prepararnos para tener el sermón juvenil en nuestra iglesia y vamos a preparar aquí el escenario, la plataforma, los jóvenes, el pastor que va a predicar y poder el día de hoy compartir con ustedes el tema. También queremos decirles, animarles que nuestras plataformas que se están transmitiendo simultáneamente es YouTube, y YouTube está tomado de nuestra página del Facebook de nuestra iglesia para transmitirse en vivo. Así que ustedes están viéndolo simultáneamente en este momento. Y agradecemos porque ustedes realmente hacen este programa, que Dios les siga bendiciendo grandemente. Vamos a desconectar un poquito las cámaras y entonces vamos a prepararnos para el programa. El programa sigue. Muy bien, vamos a seguir el programa. Tal vez vamos a poner música mientras el programa no termina y vamos a poner música mientras arreglamos aquí. Ustedes sigan viendo en vivo sin parar y agradecemos que nos sigan viendo, mirando, escuchando. Dios les bendiga.
presencia del Señor que está aquí, su poder y su gracia, su amor. Puedo ver en cada rostro su belleza irradiar. Siento la presencia del Señor que está aquí.
El mundo es de mi Dios, jamás lo olvidaré, aunque infernal parezca el mar, mi Padre Dios es rey. El mundo es de mi Dios, y el Salvador Jesús, para vencer por su poder con la cadena. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra de quebranto y con amor me guía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravios enlutarán mi mente, refrescanse mis labios con aguas de su fuente. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Su amor me ha bendecido y alegra el alma mía, su nombre es en mi oído, dulcísima armonía. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Me gozo en alabarle, y cuando deje el suelo, por siempre de exaltarle, con ángeles del cielo. Ensalce pues mi canto, su sacrosanta historia, es hoy mi anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Ven otra vez
con vestiduras de esplendor, y en busca del esposo vamos, y ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Acabará el poder desatar, por si ya fuera hoy. Negras tristezas no se verán, por si ya fuera hoy. Todos los justos con Cristo irán a las mansiones de su Señor, por nuestras glorias llegarán, oh si ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. Él estará en los de medallar, si regresara hoy. Todos velando con gozo y paz, si regresara hoy. Multiplicadas señales hay, en el oriente se ve el amor, yo más cercano el tiempo estamos, y ya fuera hoy. Gloria, gloria, gozo sin fin traerá. Gloria, gloria, al coronarle Rey. Gloria, gloria, la senda preparar. Gloria, gloria, Cristo viene otra vez. La segunda venida de Cristo, un suceso imponente será, tan grandioso cual nunca fue visto, más glorioso jamás se verá. De los cielos el Hijo del Hombre, en la gloria del Padre vendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Verdadero y fiel es su nombre, y el cetro del reino tendrá. Cual relámpago luce del este, una nube con luz de crisol, cuyo brillo que alcanza al oeste sobrepuja los rayos del sol. Es la hueste de ángeles santos, refulgentes de gloria y luz, que escoltan y
glorioso Jesús, que escoltan y loan con cantos al invicto y glorioso Jesús. Los impíos de miedo se espantan y perecen al ver al Señor, mas los justos las manos levantan hacia Cristo su buen Redentor, contemplando sus gratos fulgores, le aclaman con fervida voz, Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Rey de reyes, Señor de señores, y los sanas al Hijo de Dios. Del sepulcro los lazos quebranta, que ataban al pobre mortal. A sus santos Jesús los levanta, revestidos de luz inmortal, y los lleva consigo al cielo, los corona y palmas les da, y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Y entonces disfrutan sin velo la presencia del Dios Jehová. Sí lo veremos cuando venga en gloria, sí lo veremos al Rey y Señor. Ángeles y hombres le darán la gloria, alzando voces hosanas cantarán. Sí lo veremos la mañana hermosa, sí lo veremos en todo esplendor. Huestes triunfantes de los redimidos, entonaremos hosanas a Jesús. Sí lo veremos en aquel gran día, sí lo veremos en su majestad. Todos unidos le tributaremos nuestra alabanza. Hosana al Señor, hosana al Señor.
nuestro salvarte, tu llanto enjugará. Promete nunca dejarte, defensa fiel te será. Ven pues, va el día volando, no andes más suspirando, ni te detengas llorando. Tus males Jesús quitará, tus males Jesús quitará. Allá la puerta abierta está, su luz es refulgente. La cruz se mira más allá, señal de amor ferviente. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta abierta está por mí, por mí, por mí. Si quiero entrar allí, si tienes fe, avanza tú, la puerta es franca ahora. Si quieres, cálmate en la cruz, señal de eterna gloria. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta abierta está por mí, por mí, por mí. Si quiero entrar allí, pasando el río más allá, en celestial pradera, con Cristo gozo y paz habrá, eterna primavera. Oh, cuánto me ama Dios a mí, la puerta abierta está por mí, por mí, por mí. Si quiero entrar allí.
Te ruego, Dios, escúchame a mí, ven gran libertador, pues agobiado anhelo ir a ti, ven gran libertador, por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. No puedo abrigo en noche oscura hallar, ven gran libertador. Haz luz y vida tú me puedes dar, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Atormentado sin descanso y paz, ven gran libertador. Los ojos alzo a tu benigna faz, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Mi voz contrita tú no desoirás, ven gran libertador. Mi humilde ruego pronto atenderás, ven gran libertador. Por áridas montañas yo vagué, muy lejos de mi buen pastor. Oh, sálvame y llévame al redil, ven gran libertador. Buenos días, hermanos. Vamos a comenzar nuestro sábado joven con unos cantos. El primer canto que vamos a entonar es el himno Con sin igual amor. Sin igual amor, Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a él, ya pertenezco a Cristo. Con pura es su amistad, por las edades durará,
Cristo, soy perdonado, del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es tu amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, cuán pura es tu amistad, por las edades durará y por la eternidad. Amén. Este próximo himno es Como el Siervo. Como el siervo clama por las aguas, mi alma anhela a Dios. Solo tú satisfaces mi ansiedad, llenándome de paz. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, ángel también. Yo te amo por sobre todo y te alabo, mi Señor. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Más que al oro te anhelo a ti, pues solo tú me podrás saciar. Solo tú eres mi alegría, la razón de mi existir. Solo tú eres mi sostén, ¿a quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor.
rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Te confiesa su delito, mi contrito corazón. Oye, Cristo, mi plegaria, quiero en ti tener perdón. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. A tus pies, Señor, entrego bienes, goces y placer. Que tu espíritu me llene y de ti sienta poder. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Oh, qué gozo encuentro en Cristo, cuánta paz a mi alma da. A su causa me consagro y su amor mi amor será. Yo me rindo a ti. Yo me rindo a ti. Mis flaquezas, mis pecados, todo rindo a ti. Amén. El siguiente himno va a ser el 351 y va a ser Yo tengo gozo. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, gozo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo gozo, paz y alegría en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Yo tengo a Cristo en mi corazón, en mi corazón, en mi corazón. Yo tengo a Cristo en mi corazón. Gloria sea nuestro Dios. Amén. Nuestro siguiente himno es 281, He decidido seguir a Cristo. $281. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás.
otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. Si otros vuelven, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. La cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Amén. Y por último, el himno 412, todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras lucho aquí buscando yo su luz, siempre sus promesas confiaré. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes, fieles, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes, fieles, en ellas yo por siempre confiaré. Amén. Feliz sábado a todos hermanos que están mirando por el internet y también los que están aquí participando por este programa. Le queremos dar una cordial bienvenida a todos y que hoy en este sábado estamos celebrando y porque hoy es un santo día para, no solo un santo día para guardar, porque este día es santo para Dios. Aunque no todos podemos estar en la iglesia, siempre en las casas están todas las familias porque dijo Dios que con 2 o más personas, ahí estoy con ellos. Ok, entonces el anuncio va a haber un anuncio. Sociedades Jóvenes va a transmitir a las 6 de la tarde, va a haber un programa y todos están invitados a verlo, por favor. Esperemos que asistan muchos y háganlo viral, por favor, siempre y cuando sea en el nombre del Señor. Ok, entonces vamos a empezar esto con una oración. Inclinemos nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por estar aquí una vez más en este día. Pedimos por favor tu Espíritu Santo los ilumines y ayúdanos a discernir estos tiempos. Gracias Señor por estar aquí. Te pedimos por favor que nos protejas, suplas nuestras necesidades y ayúdanos a seguir adelante. Unge al que va a predicar por favor Señor e ilumínalo por favor. Danos de qué hablar o danos qué es lo que quieres
que sepamos este día, en este culto. Gracias, Señor, por todo que tú nos has dado. Bendícelo y que sea de edificación a nuestras almas. En el nombre de Jesús, bendícenos este día y ayúdanos a estar gozosos. Amén. Hola, feliz sábado a todos los niños. La historia de ahora trata de dos hermanitas, que esas niñas les encantaba la cocina. Siempre que su mamá cocinaba, ellas ahí estaban pegadas. Mami, ¿cómo se hace esto? Mami, ¿y si le pongo esto, crees que sepa mejor? Creo que a todos los niños les llama la atención ayudarle a su mamá en la cocina. Llegó un tiempo en que las niñas querían hacer un pastel ellas solas. Se sentían tan grandes que pensaban que ellas iban a poder. Y le estuvieron rogando a su mamá por mucho tiempo hasta que su mamá dijo que sí. Así que la mamá le dijo, ok, niñas, ustedes van a necesitar eso, se los voy a dejar aquí, los trastes están acá, pero la única condición va a ser que ustedes me dejen todo limpio como se los estoy entregando. Y las niñas muy contentas le dijeron a su mamá que sí. Entonces ellas empezaron a preparar su pastel, el pastel salió, le salió muy bonito y lo decoraron. Ya después de eso, alguien les tocó la puerta. Tum, 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 tum. Y las niñas fueron a ver quién era. Y cuando vieron, eran los vecinitos. Pues sí, el pastel olía tan rico que los niños querían. Y las niñas dijeron, no. Es la primera vez que mi mamá me da permiso de hacer un pastel. No hay que darles, hay que esconderlo y ya cuando ellas se vayan nosotros nos lo vamos a comer. Así que las niñas lo escondieron y pasaron a sus amiguitos y empezaron a jugar. Los niños se fueron y cuando los niños se fueron, las niñas corrieron rápidamente para comerse el pastel. ¿Y qué creen que pasó? Que cuando ellas fueron a buscar el pastel ya no estaba, pues resulta que su perrito se lo había comido. ¿Qué es lo que nos deja esta historia? Que nosotros tenemos que compartir lo que Dios nos da. Espero que les haya gustado. La lectura bíblica se encuentra en Hebreos capítulo 11, versículo 1 a 3. Y dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven, porque por ella alcanzaron testimonio los antiguos. Por la fe tenemos haber sido compuestos los siglos por la palabra de Dios, siendo hecho lo que se ve de lo que se no vea. Gracias. Nuestro próximo himno es himno al Creador, número 74.
74. 74, Haiti. $74, please. There you go. Thank you. Cada ser vivo, guardico presente, entone su canto, el gran creador. Él hizo el universo, es Dios omnipotente, que a todos sustenta con gracia y amor. Su nube protege del sol desde el cielo, columnas de fuego que imparten la luz. Y para el peregrino el fin es ya cierto, quien guía a su pueblo es Cristo Jesús. Sus leyes gobiernan planetas y estrellas, a los que en el espacio su rumbo marcó. Colinas y montes, arroyos y ríos, los mares y lagos proclaman a Dios. Hacemos las voces con gran regocijo, cantemos un himno a nuestro Señor. Se acerca aquel día, feliz en que todos flores haremos al gran Creador. Gracias, muy amables. El día de hoy realmente nos da mucho gusto nuevamente seguir adelante con el programa del culto divino a través de los jóvenes, Sábado Joven, aquí en nuestra iglesia de Santa Ana, Broadway. Esta mañana el tema de hoy lo tiene el pastor Luis Acosta. Don Luis Acosta nos ayuda aquí en la iglesia con el Ministerio Juvenil y el día de hoy él está invitado para tener la palabra de Dios, así es que le damos una cordial bienvenida, pastor, el día de hoy para que Dios te use y también su nombre sea honrado y también los que nos están mirando, escuchando, sean grandemente beneficiados. Bienvenido con el codo, perdón. Gracias, pastor. Primero quisiera brindarles una música, el tema, quizá lo habrán escuchado, pero el título es Les daré descanso. I will give you rest.
Bueno, feliz sábado a todos. Vamos a entrar en el tema y hay unas diapositivas que queremos poner. Y el título hoy es God, ¿tienes Dios? El título de este mensaje tiene una historia que yo creo que pues muchos conocen y se refiere a una serie de comerciales acerca de la leche presentando a gente comiendo alguna cosa seca, un pastel o el cake, y entonces pues de pronto se ven como que no tienen algo para bajar el alimento, ¿no? Y entonces el subtítulo dice Got milk, ¿tienes leche? Y pues o sea que querían presentar a la leche como algo imprescindible, necesario, que en ese momento de estar ahogándose sería bueno tener. Los líderes, bueno, la idea del título entonces es que en los momentos de las necesidades de la vida, en los momentos donde sentimos que estamos ahogándonos, la pregunta es, ¿tienes Dios? Los líderes de los jóvenes pidieron un tema particular para desarrollarse acerca de la existencia de Dios. Y la pregunta principal es esta, y es muy sencilla, pero muy profunda. ¿Cómo se sabe que Dios existe? ¿Cómo se sabe que Dios existe? Daré una respuesta relativamente breve porque la verdad es que es un tema bastante amplio y con unas declaraciones positivas. La próxima diapositiva, por favor. A menos que quieran enviar el controlador aquí o el remoto acá. La próxima, por favor. Ok. Así que, primero, Dios es el creador todopoderoso. Dios creó la materia y la energía. Dios creó la información de la vida o el ADN. Dios creó el tiempo y presenta pruebas que se pueden examinar, que se pueden comprobar de esto. Y eso es a través de la predicción del futuro. Próxima diapositiva. Ok. Dios creó la materia y la energía. Y los científicos dicen, gracias. Los científicos dicen que la materia y la energía son intercambiables. Pensemos acerca de la materia, la energía y la información con estas tres preguntas. Primero, ¿existe Dios? Segundo, si Dios no existe, entonces, ¿cómo llegó a existir todo? O sea, si Dios no existe, entonces, pues, ¿cómo llegó todo? Y si existe Dios, ¿cómo podemos saberlo de seguro? ¿Cómo lo podemos saber de seguro? Así que empecemos entonces con esa primera pregunta. ¿Existe Dios? Si aceptamos que la respuesta es que no, entonces tenemos que hacer la próxima pregunta. Si Dios no existe, entonces, ¿cómo llegó a existir todo? Así que, ¿el Big Bang o Dios? Ahora aquí viene un video, una diapositiva que incluye un video y hace la pregunta, ¿el Big Bang o Dios? Ahora la pregunta es, ¿cuál relato de en el principio, and there should be a press space bar, I guess. There you go, thank you. Ahí está. Sí. La tecnología es asombrosa siempre y cuando funciona. Ahí está, ok. No se ve. Okay. Bueno, ¿cuál relato de en el principio es más lógico? ¿Cuál crees? Una versión de la teoría del Big Bang. Ahí está la voz. Sí, está bien. Ya. Si quiere, vaya al próximo. Ya.
Bueno, removes the distinction between time and space and means the laws of evolution can also determine the initial state. eso que se está diciendo es la voz de Stephen Hawking. Él está explicando el origen del universo. Y él dice algo que se va a quedar asombrado. The universe can spontaneously create itself out of nothing. Que el universo puede de la nada crearse a sí mismo. El universo puede espontáneamente crearse a sí mismo de la nada. Ahora está regresando porque queremos darle otro intento, otra vuelta a esto. En el principio, Dios. Dios creó los cielos y la tierra, Génesis 1:1, porque Él habló y llegó a ser. Él mandó y se presentó. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos fue hecho por el soplo de su boca. Por la fe comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de las que se veían. Y parece que van a intentar hacerlo de nuevo. No, ok. No hay problema, si quiere, bueno, ahí se hizo, bueno, ahí está. Ok. A ver si empieza. No se preocupen que, si ustedes no se preocupan, yo tampoco. ¿Qué historia de en el principio es más lógica? ¿Cuál usted cree? Sí, ahí se quedó. Bueno. Una versión de la teoría del Big Bang. Si quiere, no se preocupe. Bueno, ahí va. Una versión de la teoría del Big Bang conjetura que no había nada hace unos 13.000,7 millones de años atrás. Y de repente una singularidad minúscula apareció. Otra vez de repente la singularidad de infinitamente densa masa, energía, tiempo y espacio se expandió rápidamente, como una explosión. Por miles de millones de años creció, se enfrió, se organizó y la vida sucedió al azar. Eso es lo que dicen. Y entonces Stephen Hawking explica de que se pudo haber hecho por sí sola. Imagínense. Entonces, dándole regreso ahora al video, queremos comenzar con las palabras en el principio. Sí, así parece que se detuvo. Did it just get stuck or did it just unpause? Yeah, don't worry about it. Skip to the next one. Yeah, next slide. There you go. Okay. O sea que comprendemos que el universo fue constituido por la palabra de Dios, de modo que las cosas que se ven no fueron hechas de las que se veían. Un científico llamado John Griven dice que el problema más grande de la teoría del Big Bang es esta. ¿Qué había antes del Bang, de esa explosión? Y miren lo que dice. La mejor manera de evitar esta dificultad inicial se provee por medio de un modelo teórico en el que el universo se expande de una singularidad. Se colapsa otra vez y se repite el ciclo indefinidamente. Y la razón que ellos piensan de que primero era bien pequeñito es porque ven que el universo se está expandiendo. Ellos dicen, bueno, si se está expandiendo, y esto fue, de hecho, esta idea de la expansión del universo, fue propuesta por un sacerdote católico que también era un científico de la física, la ciencia física. Y él pues dijo que si se está expandiendo quiere decir que un tiempo estaba más pequeño. Y lo llevan al punto de que era que era tan denso que pues estaba en una cosa así del tamaño de un grano de arena o del tamaño de un átomo. Hay diferentes versiones de este Big Bang del principio.
pero es una mitología que se hace pasar por ciencia, pura conjetura. Se basa en la observación correcta de que el universo se está expandiendo, pero quieren excluir a Dios de este cuento, de este relato. Volvamos a las preguntas. ¿Existe Dios? Si la respuesta es que sí, entonces tenemos que hacer la pregunta número 3. Si Dios de hecho existe, ¿cómo lo podemos saber con seguridad? O sea, tenemos solamente 2 opciones, bueno, 3. Dios existe, Dios no existe y el otro es no sé si existe. Pero el que dice que no sé si existe es un agnóstico, que en realidad es un poquito más honesto que aquel que dice que Dios no existe. Pero pensémoslo, si el universo, todo tiene un comienzo. Y si decimos que el universo nunca tuvo comienzo, pero entonces, ¿cómo es que se originó la vida de la materia sin conocimiento, sin vida? ¿Por qué de pronto empezó la vida? O sea, eso es algo que en realidad hay que aceptar por fe. Pero entonces, si Dios de hecho existe, ¿cómo lo podemos saber con seguridad? ¿Hay algún modo de saber con certeza? Analicemos las siguientes diapositivas. Ok. En la columna del lado izquierdo dice Dios existe. En el otro dice Dios no existe. Entonces, ¿cómo llegó a existir todo lo que existe? Decimos nosotros, los que creemos que Dios existe, fue un milagro. En la columna Dios no existe, pregunta, ¿cómo llegó a existir todo lo que existe? Y dicen una singularidad. Una singularidad es algo único, es algo que, bueno, la palabra dice singular. Y le dicen singularidad porque no hay otra forma de explicarlo. Es un secreto que no se conoce muy mucho, pero la palabra singularidad es el método científico de decir la palabra milagro. Entonces, seguimos. ¿De dónde vino el milagro? Si estamos de parte ahora del lado que dice Dios existe. Bueno, Dios, Él habló y llegó a existir en un momento. Es una respuesta que uno debe tomar por fe. Tiene sentido por causa de la información en el ADN, que vamos a discutir un momentito ahora. Entonces, en la columna que dice que Dios no existe, ¿de dónde vino la singularidad? Bueno, hay 2 maneras de explicarlo. O se creó a sí misma, como dijo Stephen Hawking, o siempre ha existido, que fue la postura filosófica por los siglos, desde que los hombres comenzaron a pensar. O sea que siempre ha existido. Y la vida vino a ser por casualidad, al azar, por suerte, según los científicos. Esa es una respuesta que uno debe tomar también por fe, pero no tiene ningún sentido por causa de la información en el ADN. Los científicos siempre explicaban las cosas en términos de la materia y en términos de la energía, pero no explicaban la información. Okay. Entonces, antes de hablar del ADN, ¿qué es eso de hablar y que la palabra de Dios tenga poder para que aparezcan las cosas o se hagan las cosas? Bueno, el poder de la palabra de Dios se demuestra, por ejemplo, cuando Jesús, Dios hecho hombre, habló en la tierra. En Mateo 8, 5 al 13 está el relato de la confianza total en el poder de las palabras de Jesús. Jesús habló y el siervo del centurión fue sanado en ese momento. ¿Se acuerdan que él vino y dijo, el centurión dijo, tú tienes autoridad, no tienes que venir a mi casa, solamente di la palabra, porque cuando yo mando, los soldados míos se mueven, cuando llamo, vienen, cuando digo que vayan, se van. O sea, yo al hablar, mi palabra tiene poder, yo sé que la tuya tiene más todavía. Así que cuando él habló, en ese momento, primero dijo Jesús, nunca he hallado tal fe en todo Israel. Y entonces, que se haga conforme a tu fe. Cuando él se fue, el centurión se fue, llegó a su casa, estaba sanado el siervo y dijo, ¿a qué hora se sanó? A tal hora, a esa misma hora estaba hablando Jesús. La palabra de Dios
hace cosas que en el momento no son, Él hace que sean. En los versículos del mismo capítulo 8 de Mateo, 23 al 27, el Señor Jesús apaciguó una tormenta sencillamente por comandar al tiempo que se calmara. Primero les dice, ustedes que tienen poca fe, ¿qué les pasa? Entonces habló a la tormenta y que hizo la tormenta, se tranquilizó. Eso es el poder de Dios. Y en Mateo 9, 1 al 8, Jesús perdonó a un hombre paralítico. Y para demostrar, porque dijeron, ¿cómo te atreves a perdonarle sus pecados? ¿Quién eres tú para hacer eso? Y él dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decirle que se levante y camine? ¿O decirle que tus pecados son perdonados? Dice pues, para que vean que puedo hacer las dos cosas. Le dijo a un hombre que no podía caminar, que caminara. Pero si no puede caminar, ¿cómo va a caminar? Precisamente, o sea, era lo imposible, pero con la palabra de Dios se hizo posible. Jesús tiene poder, pero la gente debe tener confianza o fe en ese poder. Si ese hombre no se hubiese tratado de mover, nunca iba a caminar. Él tenía que caminar en base a lo que Jesús le dijo. Sigamos ahora con estas dos columnas. En el área donde dice, keep it, yeah, right where it is. ¿Qué es el ADN? Las siglas ADN significan ácido desoxirribonucleico. Qué bueno que solamente lo tengo que decir una vez. El ADN es la información genética que provee instrucciones estructurales y funcionales. Es decir, el código informático, computer code, para las cosas vivientes. En la columna donde dice que Dios no existe, el ADN llegó a existir al azar, by luck, by chance. El problema de esta declaración es que la matemática y la intuición nuestra nos dicen que eso no tiene sentido, que es imposible. Todas nuestras experiencias nos dicen que algo que tiene diseño tuvo un diseñador. Este edificio, imagínense que yo le diga a ustedes, mire, este edificio, cómo se construyó fue que pusieron hicieron un hoyo y entonces metieron una bomba ahí dentro y cubrieron el hoyo de plástico, de polvo de cemento, de madera, de material, de tela, y pusieron un montón de cosas ahí que no tenían forma. Entonces hubo una explosión y cuando todo el polvo se asentó, estaba este edificio. Ustedes dirían, eso es ridículo, eso es imposible, eso no tiene ningún sentido. Así también, ¿cómo es que uno puede decir que tenga sentido que de la nada salga algo y que o decir que siempre ha existido la materia y que de pronto surja la vida por ninguna razón? Si usted mira, por ejemplo, el ADN, tiene información. Tiene 4 bases conectadas a 2 columnas. Ustedes la conocen, el hélice. Y entonces tiene información. ¿De dónde vino esa información? No se puede explicar. Al azar es imposible. La información compleja no puede surgir de la nada. El billonario y experto en la computación, Bill Gates, él dijo que él hizo una observación acerca de la complejidad del ADN. El ADN humano es como un programa de computadora, pero mucho, mucho más avanzada que cualquier software que jamás hayamos creado. Eso lo dice en el libro The Road Ahead. Y es porque él reconoce que no es posible de que cuando un programador de computadora comienza a entrar el código, tiene que estar en cierto orden, no puede estar a lo loco y tiene que ser estructurado de una forma particular. El ADN así mismo está, cuando no se conectan bien las proteínas, se deshacen, porque se supone que se doblen y quepan el uno dentro del otro. Cuando no funciona, entonces se deshace,
se desbarata. Okay. One more time. Okay. Resumiendo los últimos 2 puntos. Creer en la existencia de un Dios todopoderoso, supremamente inteligente, tiene mucho más sentido que creer que la materia es eterna o que la materia de pronto apareció de la nada sin causa, sin razón alguna. Nada con diseño y propósito existe sin un diseñador. El ADN contiene instrucciones para la función, la estructura y la construcción. Eso nos dice que el ADN viene de un diseñador inteligente. No hay otra forma de explicarlo. Y hay personas que dicen, no, eso fue al azar. Y es que cualquiera de nosotros, yo les voy a preguntar, que han estado haciendo un papel para el colegio, para la universidad, alguna asignación. ¿Ustedes piensan de que si dejan el papel, o mejor dicho, si dejan el file, lo ponen ahí, se sientan delante de la computadora y la miran? Y si miran y la miran y piensan y la miran y no se ponen a teclear, no se ponen a meter la información, ¿usted cree que el papel, la asignación se va a hacer sola? ¿Crees que eso puede ser? You think your assignments will be gotten done by themselves? No. Nunca. Puede esperar miles y millones y millares de millones de años y nunca va a pasar. Aunque usted pudiera vivir toda la eternidad, si no se sienta, se pone a hacer el trabajo, no pone la información, el papel, la asignación, no se va a hacer. Punto. Y entonces, ¿cómo vamos a creer que el universo, que es mucho más complejo, infinitamente más complejo que cualquier asignación que tú tengas, cómo es posible que pensemos que así de la nada se haga algo que requiere tanta organización, tanta información? Y resumámoslo otra vez, pero con enmarcado dentro de las preguntas. And I don't know when is that going on. Sorry about that. Resumámoslo otra vez en términos de las 3 declaraciones originales del tema. Dios es el creador todopoderoso. Dios creó la materia y la energía. Entonces, el próximo es: Dios creó la información de la vida o el ADN. La información compleja del ADN no viene del azar o la suerte. Ahora la tercera declaración. And that didn't work out. Okay. Sí. Dios creó el tiempo y presenta pruebas que se pueden examinar, se pueden comprobar, y eso es a través de la predicción del futuro. La ciencia se trata de hacer declaraciones que pueden ser examinadas o probadas. Tenemos fe en el Dios que conoce el futuro y pues ahora, ¿podemos poner esa declaración a prueba? Sí. Por ejemplo, en Deuteronomio, el capítulo 18. Deuteronomio 18. Comenzando con el versículo 18. Dice así: voy a hacer que de entre sus hermanos surja un profeta como tú. Le está hablando a Moisés. Dios le habla a Moisés. Pondré mis palabras en sus labios y él les comunicará todo lo que yo le ordene decir. Pero yo le pediré cuentas a todo el que no atienda las palabras de ese profeta, que ese profeta proclame en mi nombre. Y el profeta a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Peligroso hablar por Dios si no, Dios no lo mandó. Tal vez digas en tu corazón: ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? ¿Cómo vamos a saber
¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen, ni se hacen realidad, eso hará ver que yo el Señor, yo Jehová, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia, que habló con presunción. Entonces, será algo que, ahí está la invitación. ¿Cómo podemos saber si un profeta viene de Dios? Bueno, lo podemos saber, es algo que podemos tratar de comprobar. El conocimiento del futuro. Deuteronomio nos dice que cómo saber que alguien habla en nombre de Dios. Pero Daniel y Apocalipsis, pero Daniel en particular es el fundamento intelectual de la religión cristiana. ¿Por qué? Porque en el libro de Daniel se puede comprobar científicamente si Dios tiene el conocimiento del futuro. ¿Qué quiere decir eso científicamente? Bueno, que lo podemos ver. Podemos verlo. Lo podemos observar. Porque en el libro de Daniel se puede probar científicamente. El conocimiento del futuro es no solo evidencia de la existencia de Dios, sino que es también prueba contundente de su existencia y el poder de su palabra. Si Dios puede ver, y no solamente ver, sino que también puede determinar, hay a veces que Él lo predetermina, especialmente cuando Él ha dicho el futuro, si ha hecho una profecía. Tiene poder para producir con su palabra la existencia de todo, incluyendo la vida y la inteligencia. Ok, vamos a ver. Daniel capítulos 2, 7 y 8, junto con Apocalipsis capítulos 12, 13 y 17, nos dejan saber el futuro a través de un bosquejo cronológico de los eventos principales de la historia en ciertas áreas del mundo donde se desarrolló la religión cristiana. La historia lo verifica. Si ustedes se fijan aquí arriba, está Babilonia. Babilonia vino y se fue. Después llegó Medo-Persia. Después Grecia. Y si se dan cuenta, no hay fechas. No hay fechas. Pero los historiadores pueden darse cuenta por el evento a qué fecha más o menos se aplica. Así que no se preocupe tanto por tratar de memorizar las fechas, pero sino darse cuenta que estos eventos grandes se vislumbran en la palabra de Dios. Él las predijo, las profetizó. Después de Medo-Persia vino la Grecia. Después de Grecia, Roma venció a Grecia. Y había y la Roma se desarrolló en dos fases: la pagana y la cristiana, o la papal. Y entonces dice que iba a quedar una Europa dividida. Entonces, en Apocalipsis del 12 y 13 y el 17 hay otras 4 bestias. Así como hay 4 en Daniel, hay 4 en Apocalipsis. Está el dragón en el capítulo 12, está la bestia que tiene una apariencia mezclada de oso, de león, de leopardo, pero que entonces también habla como dragón. Y entonces viene los Estados Unidos, que es desde el 1798 hasta el presente. Y ahí tenemos Estados Unidos, pero pronto va a ser el mundo unido. Y no sé si los eventos que presentemente se están desarrollando con relación al COVID tiene algo que ver con la dirección de un mundo unido, pero pronto lo veremos. Y entonces termina esa profecía con la segunda venida de Cristo, tanto en Daniel capítulo 2 como en Apocalipsis 12, 13 y 17. Tenemos ese desarrollo del tiempo que nos lleva hasta la segunda venida de Cristo. Miren, ¿qué es lo que dice ahí? You are here. Estás aquí en este punto. Miren la distancia de la línea profética, mírenla. Y entonces dense cuenta que nosotros estamos ya casi al final. Falta muy poquito para que Cristo venga. O sea,
si cuando Dios dijo que la Babilonia caería y cayó, si cuando Dios dijo que la Medo-Persia subiría y que también caería, si cuando Dios dijo de que la Grecia subiría y caería, y que la Roma subiría y caería paganamente, pero entonces se reestablecería en forma papal, si eso todo ha sucedido, y si dice que la Europa quedaría dividida, de que no se podría unir, y cuánta lucha han tenido para tratar de unirla. El euro fue el último trato y entonces la Gran Bretaña quiso salirse de eso y siempre hay un tira y jala en eso. Es decir, que la Europa estaría dividida, excepto por un ratito al final, que ahora no tenemos tiempo para desarrollar eso, pero el punto es de que la Europa está dividida, Dios lo dijo, y por un ratito, por una hora, dice Apocalipsis 17, los reyes se unirían y el mundo estaría unido. Pero por ahorita estamos en ese punto donde la Europa no está unida. Tratan de ser unida, pero no lo son. Dios predijo eso. ¿Cuándo? Lo predijo en el segundo o tercer año en que, como en el 603, por ahí donde Daniel entró, que el rey Nabucodonosor tuvo el sueño. Así que desde casi 600 años antes de Jesucristo y 2600 años antes de nosotros, esa profecía se hizo y se ha estado desarrollando exactamente como se predijo. O sea, Dios, si Dios tiene poder para predecir el futuro, eso no te da confianza a ti para confiar en Él, para tener fe en Él de que Él también creó el universo, de que Él te creó a ti y que tú tienes un propósito y que estás en una guerra, de hecho, a que si crees en Él, si tienes fe en Él o si tienes fe en su enemigo Satanás. Dios existe. Él es el todopoderoso, omnisapiente, supremamente inteligente, creador, quien diseñó la materia, la energía, el tiempo, la información y la vida. Él presenta pruebas comprobables de su existencia, evidencia comprobable de su existencia a través de la predicción del futuro. Y Dios te amó tanto a ti que dio a su vida, su propia vida, por ti. No solamente eso. Viene pronto y te va a llevar a ti para que estés con Él. O sea, no es solamente un Dios que existe allá, a la distancia, que no se puede conocer, que no tiene interés en tu vida. No, al contrario. Este problema que hay, Él lo va a resolver completamente. Por eso es que nunca más se va a levantar el pecado, porque todo el universo va a quedar convencido. No solamente del amor de Dios, sino del perdón de Dios y de las personas que van a reemplazar a los ángeles para que no vayan a caer otra vez, que no vaya a haber pecado otra vez. O sea, tú tienes una promoción muy pronto. Tenemos una promoción. ¿Cuál es la promoción? De que vas a llegar a ser como los ángeles y reemplazar a los ángeles caídos. Dios está esperando de que ese número se cumpla, según Apocalipsis capítulo 6, creo que es el versículo 16, por ahí 12, 16, donde dice que cuando el número esté completo, está esperando que el número se complete. Por eso, nada más, deberías estar tratando de reclutar gente para el Señor Jesús, de invitar a gente para que conozcan a Dios, de que tú misma vivas una vida tal que la gente pueda saber, que no pueda haber alguna discusión de que Dios existe porque lo ven en tu vida. Tú eres un representante del Señor Jesús. Tu modo de vivir, tu modo de pensar,
tu modo de hacer las cosas, cómo tratas a la gente, las prioridades de tu vida. No permitas que Satanás te distraiga con las distracciones que siempre hay alrededor nuestro, porque Cristo viene pronto y cuando venga, Él hizo esta pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Tienes fe? Yo espero que sí. Y yo sé que sí, porque estás aquí. Estás aquí y tienes el deseo de saber más de Dios. Y si haces esa pregunta, ¿cómo podemos saber que Dios existe? Lo sabemos ahora. No hay manera de dudar de que Él existe. ¿De que hay otras preguntas que podemos hacer? Claro que sí. Pero se pueden contestar ya que una vez te hayas decidido tener fe, confiar en Dios y no en ti mismo, no en ti misma. Señor Jesús, creador del cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, te entregaste a nosotros y ahora pides que nosotros nos entreguemos a ti. Perdona nuestras faltas, Señor. Tú eres tan bueno, tienes una misericordia que no podemos explicar. Solamente mirando a la cruz donde Jesús murió. Danos la fe, Señor, que necesitamos para que cuando tú vengas la encuentres. Óyenos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a cantar nuestro último himno. Si se pueden poner de pie, por favor. Dame la fe de mi Jesús. Dame la fe de mi Jesús, es mi oración, oh buen Señor, la fe que al alma da la paz, la fe que salva del temor, fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación. Dame la fe que trae poder, que a los demonios da temor, que quieras no podrá vencer ni dominar al opresor. Fe de los santos galardón, gloriosa fe de salvación.
Hay un anuncio muy importante. Hay un anuncio muy importante que hacer. Los hermanos que están aquí afuerita están dando las lecciones de la escuela sabática, tanto para adultos como para niños. Por favor, hasta la 1 de la tarde. Van a estar hasta la 1 de la tarde, así que todavía pueden tener tiempo de venir para acá para recoger sus lecciones. También quiero decirles que hay personas que han venido a dejar sus diezmos y ofrendas. Aquí estamos para recogerlos. Vamos a estar también aquí en la iglesia. El hermano que quiere entrar por salida, aquí estamos afuera, en la puerta. Y que Dios les bendiga. Así es que gracias por estar orando por nosotros. Señor Jesús, bendice a tu pueblo donde quiera que esté. Señor, gracias por la presencia del Espíritu Santo para enseñarnos, para ayudarnos a ver, Señor, la verdad y la realidad. Danos la fe de Jesús, que tengamos una completa y absoluta confianza en nuestro Padre querido. Bendice a esta iglesia y a todas las iglesias en toda la ancha faz de la tierra y protégenos, Señor, de esta pestilencia. Lo pedimos, Padre Santo, porque sabemos que tú nos oyes y nos amas. Amén. Donde entonaremos cántico triunfal, fieles luego